Ya habíamos hablado anteriormente acerca de las dispersiones coloidales y acerca de las suspensiones. Ahora lo que nos toca es conversar acerca de las soluciones, ¿ya? Cuando hablamos de una solución, es un sistema también disperso, ¿ya? Pero este sistema disperso va a tener muchas particularidades, ¿ya? Son los principales grupos con los que nosotros trabajamos de sistemas dispersos, las soluciones, por eso vale la pena conocerlo más ampliamente. Las soluciones van a ser sistemas homogéneos, estrictamente homogéneos a nivel iónico, atómico o molecular. Pero recuerdas que nosotros vimos que cuando nosotros hablamos de una solución, lo más cercano a una solución termina siendo una mezcla de gases, ¿no? Eso se conoce con el nombre de solución ideal, ¿ya? Entonces, en las soluciones, los componentes a nivel de examen de admisión mantienen su identidad y se pueden separar fácilmente por métodos físicos. Es un punto muy importante y hablaremos de ello también un poquito más adelante. Pero por ahora, cuando tú hables de una solución, en tu mente debe estar que en una solución tú vas a encontrar la fase dispersa que se encuentra a nivel iónico, atómico o molecular en la fase dispersante. Y las partículas de la fase dispersa se pueden separar de la fase dispersante por métodos físicos, destilación, no sé, evaporación o cristalización, por ejemplo. Hablaremos de ello también un poquito más adelante. Pero van a tener dos componentes, uno que va a ser la fase dispersa y otro que va a ser la fase dispersante. La fase dispersa recibe el nombre de soluto y la fase dispersante recibe el nombre de solvente. La fase dispersa típicamente le va a dar el nombre a la solución, mientras que la fase dispersante le va a dar el estado físico a la solución. Por ejemplo, si yo hablo de una mezcla de sal con agua, tú terminas diciendo que esta es una solución acuosa de cloruro de sodio. El cloruro de sodio, que es el soluto, termina dándole el nombre a la solución. Pero el estado físico lo da el solvente. En este caso, la sal es sólido y el agua es líquido. El estado físico de la solución termina siendo líquido y ¿de quién depende? Del agua, depende del solvente. Entonces, el soluto típicamente es la sustancia que va a estar en menor proporción y la que define el nombre de la solución, mientras que el solvente es el componente en mayor solución y que define el estado físico de la solución. Una solución puede tener múltiples solutos, pero solamente va a tener un solvente, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, del agua de mar, el agua de mar son muchas sales que se encuentran disueltas en el agua, ¿ya? Entonces solamente hay un solvente, pero vas a tener múltiples solutos, ¿ya? Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que cuando se forma una solución, los componentes no pierden su identidad, ¿ya? Van a formar nuevos sistemas, posiblemente con nuevas propiedades. Por ejemplo, si yo tengo una solución formada por el cloruro de sodio en agua, el cloruro de sodio como sólido no conduce a la corriente eléctrica. El agua pura no conduce a la electricidad. Pero si tú tienes una mezcla de agua con sal y formas cloruro de sodio acuoso, salmuera, el agua salada sí conduce la electricidad. Y tú puedes recuperar la sal. Por ejemplo, por evaporación se va el agua y recuperas la sal. Entonces, los componentes se pueden separar fácilmente por métodos físicos, ¿ya? Pero la separación es a nivel iónico, a nivel atómico o a nivel molecular. Esa es la diferencia con las suspensiones o la diferencia con los coloides, ¿ya? Entonces, eso con respecto a una solución. ¿Cómo puedo clasificar yo las soluciones? Lo podría clasificar, por ejemplo, por su estado físico, ¿ya? Por su estado físico, una solución puede ser sólida, líquida o gaseosa. Por ejemplo, una solución en donde tengo un gas. En un gas viene a ser el aire, ¿ya? No existe solución de un líquido en un gas o un sólido en un gas, porque no forman soluciones. Sólido en gas o líquido en gas terminan siendo aerosoles. ¿Recuerdas cuando hablamos de dispersiones coloidales? Ellos forman aerosoles. Una mezcla gas-gas es, por ejemplo, una solución ideal, el aire, ¿ya? Puede ser una solución de gas en líquido, ¿ya? Gas en líquido con fase resultante líquida, por ejemplo, el agua gaseosa. Todas las aguas gaseosas que tú consumes tienes dióxido de carbono disperso en agua. Y el dióxido de carbono permite que el agua pueda mantenerse bien sin que se altere sus características
durante largo periodo de tiempo, pero también, ¿ya?, ayuda a que el agua logre cierto grado de acidez. Por ejemplo, cuando tú consumes agua gaseosa, una gaseosa muy helada, percibes en la garganta una picazón, un ardor. ¿Y eso a qué se debe? A que el dióxido de carbono en agua tiene diferentes grados de solubilidad dependiendo de la temperatura. Si se encuentra a una temperatura relativamente alta, entonces el dióxido de carbono puede escapar del solvente y por eso es que tú observas bastantes burbujas en la gaseosa, ¿ya?, cuando está a temperatura ambiente o un poco caliente. Pero cuando la gaseosa se encuentra helada, tú vas a ver muy poquitas burbujas y particularmente vas a sentir un sabor ácido aquí en tu garganta, y es porque el dióxido de carbono con el agua van a formar ácido carbónico y es el que provoca ese efecto. Gas en líquido, por ejemplo, el agua gaseosa. Gas en sólido, con una dispersión sólida, por ejemplo, viene a ser el hidrógeno en paladio. Se llama en este caso oclusión del hidrógeno en paladio y sirve para muchos procesos industriales, sobre todo para procesos catalíticos, ¿ya? Líquido en líquido viene a ser una solución líquida, por ejemplo, el alcohol en agua, ¿no? Me venden a mí, oye, alcohol de 70 grados, o de 70%, o de 96%, significa que es una mezcla de alcohol con agua. Ahora que se ha puesto bastante de moda por tiempos de pandemia, el alcohol, el que esté al 70%, al 90%, indica la proporción de alcohol en agua, pero no deja de ser un sistema homogéneo, etanol-agua típicamente. Sólido en líquido, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua. Y sólido en sólido, típicamente las aleaciones, por ejemplo, el latón, el bronce, la soldadura, ¿no? Dependiendo del examen de admisión, al acero también lo conocen como si fuera una solución sólido en sólido, pero yo te recomendaría que consideres al acero como si fuera un sol, ¿ya? Una dispersión coloidal más que una solución, ¿ya? Ahora, por su conductividad eléctrica, una solución puede ser electrolítica o no electrolítica. Va a ser electrolítica si conduce la electricidad, va a ser no electrolítica si no conduce la electricidad. Por ejemplo, el agua salada conduce la electricidad. Entonces, esta solución es una solución electrolítica, conduce la corriente eléctrica. Pero, por ejemplo, una solución en donde tú tienes glucosa en agua, o sacarosa en agua, azúcar en agua, o etanol en agua, no conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué una solución electrolítica conduce la electricidad y una no electrolítica no conduce la electricidad? La electrolítica conduce la electricidad porque el soluto termina separándose en iones, ¿ya? Y eso permite el flujo de la corriente eléctrica. Y las partículas del soluto terminan siendo rodeadas por las partículas del solvente. Al proceso por el cual las partículas del soluto son rodeadas por las partículas del solvente se conoce con el nombre de solvatación, ¿correcto? Y si el solvente es el agua, al proceso se llama hidratación, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes cloruro de sodio en agua, cuando el cloruro de sodio ingresa al agua, se va a separar en iones, en ion sodio y en ion cloruro. Pero el ion sodio termina rodeando, perdón, el agua termina rodeando al ion sodio y el agua también termina rodeando al ion cloruro. A este proceso se llama solvatación. Pero como el solvente es el agua, el nombre más específico es hidratación. Punto muy importante con el HCl. Más adelante lo veremos con mucho más detalle cuando entremos al capítulo de ácidos y bases. Pero ahora me interesa mucho que tú tengas en cuenta que hay ácidos fuertes y ácidos débiles. Por ejemplo, el jugo de limón, ¿ya?, es un ácido débil. El ácido acético es un ácido débil que se disocia débilmente en agua. Hay ácidos fuertes. Estos ácidos fuertes tú los tienes que memorizar, pero será parte del capítulo de ácidos y bases. Por ahora, quiero que tengas en cuenta que un ácido fuerte, por ejemplo el ácido clorhídrico, cuando se disuelve en agua, se separa por completo en ion hidrógeno y en ion cloruro. Entonces, a pesar de que esto es un compuesto covalente, ¿ya?, a pesar de que es un compuesto covalente, se comporta como si fuera un compuesto iónico porque la disociación es completa cuando él se encuentra disuelto en agua. Entonces, aquí ocurre algo que se conoce con el nombre de solvatación iónica. Sin embargo, si yo tengo el alcohol en agua o el azúcar en agua, la solvatación es molecular.
Las partículas del solvente rodean a las partículas del soluto, pero esto se da más porque hay una afinidad por fuerzas intermoleculares que son similares. Por ejemplo, en el alcohol yo tengo grupos OH, y el grupo OH con el agua, ¿qué tipo de interacción pueden generar, chicos? ¿Qué tipo de interacción puede generar el grupo OH con el agua? ¿Ya? Rapidito. ¿Qué interacción genera el grupo OH con el agua? Excelente, Enrique. Puente de hidrógeno. Entonces, ese puente de hidrógeno es lo que justifica por qué el alcohol se puede disolver con el agua. Pero como no hay iones libres en la solución, esta solución no conduce a la corriente eléctrica. Entonces, una solución de alcohol en agua no conduce a la electricidad, es no electrolítica. El azúcar en agua es sacarosa, está formado por la sacarosa y la sacarosa tiene muchísimos grupos OH en su estructura, ¿ya? Y esos grupos OH son los que permiten que el azúcar se disuelva en agua. ¿Por qué? Porque hay una interacción del tipo puente de hidrógeno, y esa interacción tipo puente de hidrógeno es la que permite que haya ese tipo de disolución, pero una mezcla de agua con azúcar no conduce a la electricidad porque no hay iones libres. Para que conduzca la electricidad debe haber iones libres que permitan el transporte de la corriente eléctrica, ¿ya? Un vaso, ¿cómo? Profe, eso me suena como cuando yo echo mi cocoa a mi vaso con agua, es algo así. En el caso, ya vamos a poner que cuando tú echas tu cocoa en agua ocurre algo así, pero primero hay que separar que la cocoa no es una solución. La cocoa es una suspensión porque las partículas son visibles y pueden sedimentar por efecto de la gravedad. Pero es algo que se le parece porque igual de todas maneras las partículas de la cocoa van a terminar siendo rodeadas por las partículas del solvente, ¿no? Entonces en ese caso se va a conocer con el nombre de hidratación. Solamente que las partículas en este caso son lo suficientemente grandes como para caer por efecto de la gravedad. En el caso de las partículas de un soluto, se analiza un poco más porque veremos ese efecto que es sorprendente, por decir menos, cuando nosotros hagamos el análisis de por qué, por ejemplo, la sal se disuelve en agua. Les voy dejando una pregunta en el aire, ¿ya? Para que tú puedas llevar la sal, el cloruro de sodio, a su fase líquida, ¿ya? Tú necesitas que el cloruro de sodio alcance 801 grados Celsius de temperatura. O sea, recién a la temperatura de 801 grados Celsius de temperatura, tú logras que el cloruro del sodio se separe en ion sodio y en ion cloruro y tengas cloruro de sodio líquido, sal fundida, 801 grados Celsius. Sin embargo, tú necesitas simplemente tener agua a temperatura ambiente, agregas sal, agitas y vas a tener el mismo efecto. Vas a tener una separación de iones sodio e iones cloruro en este medio llamado agua. Pero es a temperatura ambiente. ¿Por qué si se consigue esto con el agua a temperatura ambiente? Pero siendo el cloruro de sodio puro, tú necesitas alcanzar una temperatura tan alta como 801 grados Celsius de temperatura. La explicación la veremos en unos minutos, ¿ya? Ahora, otro tipo de clasificación es por la concentración del soluto. Esto lo veremos con mucho más detalle un poco más adelante, pero esto se conoce con el nombre de curvas de solubilidad. Y en las curvas de solubilidad, ¿qué te muestra? La solubilidad de una sustancia con respecto a la temperatura. La solubilidad me indica cuán soluble o cuánto se puede disolver una cierta cantidad de sustancia en una cierta cantidad de solvente. Típicamente nosotros vamos a tomar el agua, dijimos, porque el agua es el solvente universal, pero el solvente puede ser cualquiera, ¿ya? Entonces la solubilidad me va a indicar la cantidad de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente a una determinada temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo que yo trate de endulzar agua helada que agua a temperatura ambiente o agua caliente. Si tú tratas de endulzar agua helada, ¿ya? Cuando tú tienes agua helada y le echas azúcar, y te ha pasado, no me dejes mentirte, ¿ya? Tú le echas un poco de azúcar, agitas, 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 y siempre va a quedar el azúcar en el fondo del vaso. Y tú con cólera sigues agitando y el agua, el azúcar queda ahí y por más que agitas, no se disuelve, ¿no? ¿Eso por qué? Porque alcanzaste el límite de solubilidad a esa temperatura. Ya no vas a poder disolver mayor cantidad de azúcar porque simplemente ya no se disuelve más azúcar a esa temperatura. Si lo disuelves a temperatura ambiente, es posiblemente que eso se disuelva. Pero si tú utilizas algo más de azúcar y calientas el agua, posiblemente se disuelva mucho más. Y si pruebas el agua
que tiene el azúcar disuelto, vas a encontrar un sabor muy empalagoso. ¿Por qué? Porque has logrado que se disuelva más de lo que normalmente se debería disolver a temperatura ambiente. Y en ese caso estás provocando que haya una mayor saturación. Eso nosotros lo podemos ver, excelente, claro, eso nosotros lo podemos ver acá, ¿ya? Si nosotros analizamos la curva, la del nitrato de potasio, esta curva me habla de la solubilidad de esa sustancia a una temperatura. Por ejemplo, aquí esta temperatura me dice que la solubilidad vale 112 por cada 100 gramos de agua. La solubilidad me dice que es 38 por cada 100 gramos de agua. Y que a 0 grados Celsius la solubilidad para él vale 34 y la solubilidad para él vale 12, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que conforme tú vas incrementando la temperatura, incrementa la solubilidad. Acá también pasa lo mismo, incrementa la solubilidad, pero el efecto es más marcado en el nitrato de potasio que en el cloruro de sodio. Me pregunta Juan, ¿ya? Profe, lo mismo pasa con el té. ¿Qué sentido pasa con el té? Si me explicas mejor, te digo si sí o si no. Sí. Y justo de eso vamos a hablar, Justin, ¿no? En estos momentos. Mira, si tú consideras la curva del cloruro de sodio, ¿ya? En el cloruro de sodio nosotros vamos a tener 4 estadios, ¿ya? Si nosotros nos encontramos justo aquí, decimos que la solución se encuentra saturada a esta temperatura. O sea, a esta temperatura, en C, la solución se encuentra saturada, ¿ya? Si está cerca a la saturación, se dice que la solución está concentrada. Y si está muy, muy por debajo o muy lejana a la saturación, se dice que la solución se encuentra diluida, ¿correcto? El término concentrado y diluido son términos bastante subjetivos. Ya no se puede hablar de una objetividad cuando tú tienes el término concentrado o diluido. Lo que es concentrado para alguien puede ser diluido para otro alguien, ¿no? Al final de cuentas, lo que te interesa es o está saturado o no está saturado o está sobresaturado, como mencionado por ahí Justin, ¿ya? En caso de D, nosotros hemos sobrepasado el límite de la saturación a esa misma temperatura. Cuando decimos eso, decimos que esa solución se encuentra sobresaturada. Pero a la misma temperatura, si tú analizas esto para el nitrato de potasio, oye, esto ni siquiera se ha acercado a la saturación. O sea, si hablamos de D, todavía este D, considerando el nitrato de potasio, por ahí podrías decir que la solución se encuentra concentrada, pero más que eso no podrías afirmar. Pero si tú haces el análisis para el caso del cloruro de sodio, sí podrías decir que en C esta solución se encuentra saturada, en D ha sobrepasado el límite de la saturación y en A y en B se encuentra sobresaturado. Creo que en el caso que me decías del té es por la temperatura, ¿verdad, Juan? Si es así, claro, el té se hace más soluble a mayor temperatura y se hace menos soluble a menor temperatura. Creo que a eso que te refieres, ¿ya? Ahora, cuando una solución se encuentra sobresaturada, que es el caso de D, esta solución se encuentra en un equilibrio metaestable, o sea, no está en equilibrio. Cualquier cosa que pase sobre él va a eliminar el equilibrio. Y esto es lo que se utiliza muchas veces en los laboratorios para formar una solución saturada, ¿ya? A veces, por ejemplo, te van a decir, y eso es típico que pasa en los laboratorios, porque los profesores les gusta ver, a ver qué haces tú en el laboratorio, ¿ya? Entonces te dicen, oye, genérame una solución saturada de nitrato de potasio en agua. Entonces tú recontra hincha, haces tus cálculos, para que esté saturada necesito y está saturada, ¿ya? Entonces tú vas y le muestras a tu profesor, ¿no? A tu guía de laboratorio, le dices, mira, ya formé mi solución saturada. Y él te va a decir, demuéstrame que está saturada. Entonces, ya pues perdiste. O sea, porque tú en el papel sabes que está saturada. Pero ¿cómo demuestras que está saturada? Ahora, en el papel sabes que está saturada. Vuelvo a preguntar, ¿cómo sabes que está saturada? La manera de poder saber que está saturada es la siguiente. Que tú sobresatures la solución, ¿ya? Y cuando sobresatures la solución, la conviertas en saturada. ¿Cómo, profe? Bien fácil. Mira, si es que tú sobresaturas la solución, o sea, estás en D, ¿ya? Saturar la solución significa hacer que el exceso cristalice. O sea, ¿por qué en D la solución se encuentra sobresaturada?
Se encuentra sobresaturada porque ha sobrepasado el límite de la saturación a esta temperatura. Si tú lograras que se recristalice o se cristalice este exceso, significaría que tú estás frente a una solución saturada. ¿Y eso cómo lo logras? Agregando un cristal semilla a la solución saturada. ¡Ah! Demasiada información, ¿no? Pero mira, si tú ves a esto de acá, esto, aunque no parezca, es una solución sobresaturada, ¿ya? Entonces lo que tú puedes hacer en el laboratorio es estar en el laboratorio, tener tu agua, por ejemplo, tu solvente, echarle la sal y empezar a agitar lentamente, lentamente, lentamente hasta la temperatura y lograr que esa solución se sobresature. Y dejarla ahí quietecita, quietecita, no moverla para nada, porque el solo hecho de que tú la muevas puede provocar que ocurra una cristalización. Eso sería una forma de cómo recristalizar. Pero otra forma de recristalizar es agregar un cristal semilla. Si tú ves acá, tú tienes una pinza y en esa pinza lo que se está haciendo es agregar un cristal nada más ahí. Y cuando tú agregas al cristal, observa que esto es como si se estuviera rompiendo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al agregar al cristal semilla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las partículas de líquido empiezan a separarse del sólido que está en exceso para tratar de unirse a este cristal semilla. Y en ese proceso de separación, todo el exceso cristaliza y cae al fondo del recipiente. O sea, lo que va a caer y lo que te va a quedar en el fondo del recipiente es el exceso. Y lo que te va a quedar por encima es la solución saturada. Esa es la forma de cómo crear soluciones saturadas en el laboratorio a partir de una solución sobresaturada. ¿Ya? Entonces, ahora, continuemos analizando. El proceso de disolución. Este es otro punto muy importante, ¿ya? ¿Cómo ocurre la disolución? Ojo, mira lo que hemos visto nosotros hasta acá. Hemos clasificado las soluciones por su estado físico, por su conductividad eléctrica y por la concentración del soluto. Concentrada, diluida, saturada o sobresaturada. Ahora, vamos a ver cómo se da el proceso de disolución, ¿ya? ¿A eso debes echarle más soluto? No, ya no debes echarle más soluto, porque se entiende que la solución ya está saturada si te refieres a la saturada. No, ya no. Si le agregas más soluto, lo único que vas a observar es que ya no se disuelve más. O sea, no tendría ninguna lógica, porque el solo hecho de que haya cristalizado y te haya quedado un líquido por encima ya te demuestra que tu solución, la que está por encima, se encuentra saturada. Esa es la forma de cómo demostrar. ¿Ya? Entonces, de acá. ¿Cómo ocurre el proceso de disolución? ¿Ya? Es muy interesante. Tú tienes, por ejemplo, aquí el soluto, tienes el solvente, ¿y cuál es la idea? La idea es que el soluto y el soluto se mezclen y se dispersen, ¿cierto? Esa es la idea. Pero, ¿cómo se logra esto? Bueno, esto se logra de la siguiente manera. El soluto o el solvente, de alguna manera, se dispersa. Como las partículas están juntas, tienen que separarse. Imagínate que sea agua, ¿verdad? Entonces, tienes que debilitar, ¿no? Tienes que debilitar el enlace puente de hidrógeno para que estas se puedan generar el espacio para que pueda ingresar el soluto, ¿cierto? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, aquí el soluto, que es cloruro de sodio, tengo que debilitar el enlace, que en este caso es el enlace iónico, para que ellos queden libres y puedan dispersarse en el agua. Entonces, significa que yo debo debilitar el enlace que hay en el disolvente, para eso necesito una energía. Debo debilitar el enlace en el soluto, para eso también necesito una energía, ¿ya? Y cuando ellos quedan ya separados, ahora se pueden juntar. Pero no es que se puedan juntar porque se pueden juntar, porque ellos se van a juntar siempre y cuando tengan afinidad, pero si no tienen afinidad, no se van a juntar, ¿no? La forma en que ellos se junten es que ellos tengan afinidad, o sea, si es que él y él tienen fuerzas intermoleculares que permitan la unión, se van a unir, pero si es que no, ¿no? Entonces, siempre que ellos se unen, ¿ya? Cuando yo estoy disperso, el proceso va a ser un proceso que libera calor, va a ser un proceso exotérmico. Hacer que se separen las partículas de solvente absorbe calor, endotérmico. Hacer que se separen las partículas del soluto absorbe calor, endotérmico, ¿ya? Y hacer que se una el soluto con el solvente libera calor, exotérmico. Entonces, quiero que entiendas esto porque esto es algo que siempre viene,
¿ya? La interacción solvente-solvente, separar la interacción solvente-solvente es un proceso endotérmico, positivo, ¿ya? Entalpía 1, ¿ya? Interacción soluto-soluto, aquí, separar a las partículas del soluto también es un proceso endotérmico, delta H2, entalpía 2, positivo, endotérmico positivo y exotérmico negativo. Cuando ellos ya están separados, ¡uy!, se juntan todos, ¡uy!, se juntan y forman una solución, ¿ya? Proceso exotérmico, negativo, se libera energía. Requiere energía, libera energía. O sea, E necesita energía, y cuando quedan libres, ellos liberan energía. Profe, entonces ocurre primero uno, luego el otro y luego el otro. No, todo ocurre en simultáneo. Por fines didácticos, ¿ya? Se está separando de esta manera, pero en realidad todo ocurre de manera simultánea. De manera simultánea se separan las partículas del soluto, de manera simultánea se separan las partículas del solvente y de manera simultánea se juntan las partículas del soluto y las partículas del solvente. Endotérmico absorbe calor, exotérmico libera calor, ¿ya? Entonces, estos dos procesos, el de acá y el de acá, son endotérmicos y el proceso de acá es exotérmico. Ahora, entendámoslo un poco más a detalle. A ti lo que te interesa es esta partecita. Esto es lo que te interesa, porque esto es lo que va a definir qué tipo de interacción tú vas a tener o qué tipo de disolución vas a tener, ¿ya? Te interesa la interacción entre las partículas del soluto y las partículas del solvente, que es un proceso exotérmico, que podría ser un proceso muy exotérmico, que podría ser un proceso débilmente exotérmico o que incluso podría ser un proceso endotérmico. ¿Y eso de qué depende? Depende de la afinidad que exista entre estas dos, de sus fuerzas intermoleculares. Y para eso hemos estudiado nosotros fuerzas intermoleculares, ¿cierto? Cuando vimos enlace químico, ¿no? Hemos estudiado fuerzas intermoleculares. Fuerzas de dispersión de London, fuerzas del dipolo-dipolo, fuerzas del puente de hidrógeno, y las que aparecen ahora, las fuerzas del ión-dipolo, ¿ya? En el caso de las fuerzas de dispersión de London, ¿ya? Están gobernadas por la interacción que hay en moléculas típicamente apolares. Por ejemplo, el heptano y el pentano son moléculas de hidrocarburos apolares, ¿correcto? Si nosotros hablamos del dipolo-dipolo, dipolo permanente con dipolo permanente, interaccionan, entonces ahí tienes este tipo de interacción soluto-solvente. Puente de hidrógeno, el agua con el alcohol, por ejemplo. Puede ser agua, puede ser alcohol, ¿no? E interacción ión-dipolo es cuando tú tienes el ión, por ejemplo, el cloruro de sodio, que se encuentra disuelto en agua. Estas son las moléculas de agua que están rodeando a la partícula del soluto. Esto de acá, acuérdate que nosotros le dimos un nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esto? Al proceso por el cual las partículas del soluto están rodeadas por las partículas del solvente. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Te lo dije. Solvatación, excelente, Juan. Y como en este caso particular son moléculas de agua, a ese proceso particular se le llama hidratación. Entonces, acá nosotros tenemos al sodio hidratado, ¿correcto? Y también debería estar el cloro hidratado. Es una interacción entre un ión y el dipolo. Esas interacciones que tú ves acá son las interacciones que deben gobernar este proceso para liberar la energía y decidir si el proceso va a ser endotérmico o el proceso va a ser exotérmico. Ahora, yendo un poco más en detalle, ¿ya? Este tipo de proceso por el cual el soluto es rodeado por las partículas del solvente, te dije y me dijiste, Juan, que se conoce con el nombre de solvatación. Pero en el caso de particular, de estar hablando del agua, se conoce con el nombre de hidratación, ¿cierto? ¿Y cómo ocurre esto? Mira, cuando el cloruro de sodio está en agua, se separa en ión sodio y en ión cloruro. Cuando el ácido clorhídrico, ¿no? Está el cloruro de hidrógeno, está en agua, es ácido clorhídrico, está separado en ión hidrógeno y en ión cloruro. Ya voy a ser redundante en esto porque lo vamos a necesitar. Es un ácido fuerte. A pesar de ser una sustancia molecular, se separa al 100% en solución acuosa y por lo tanto actúa como si fuera una solución iónica. Entonces, aquí está tu cristal de cloruro de sodio. Por favor, quiero que te concentres en esto, ¿ya? Tienes acá el cristal de cloruro de sodio.
El cristal de cloruro de sodio, las partículas están unidas por enlace iónico, una fuerza muy intensa, interacción electrostática, ¿ya? Y cuando ese granito o esa partícula, ese cristal de cloruro de sodio ingresa en agua, ¿ya? Las partículas del agua se van acercando y empiezan a rodearlos así como que quisieran asaltarle, quitarlo, algo media piraña a la molécula del agua, se acercan al cristal del cloruro de sodio y al acercarse al cristal de cloruro de sodio empiezan a debilitar la interacción del enlace iónico, porque no es una molécula de agua, son millones de moléculas de agua que se están acercando a esas fuerzas electrostáticas, son iones, acuérdate, hay un ion positivo y un ion negativo. Entonces, ellas se acercan y al irse acercando van debilitando la interacción entre el sodio y el cloro. De tal manera que el sodio no resiste, el cloro no resiste, se va separando y al separarse, este ion positivo y el ion negativo terminan siendo rodeados por las moléculas del agua. A este proceso se le conoce con el nombre de hidratación. Y date cuenta que este ion negativo que es el cloruro, termina siendo rodeado por la parte positiva del agua. ¿Y cuál es la parte positiva del agua? El hidrógeno. Porque en el enlace hidrógeno-oxígeno, el más electronegativo es el oxígeno y el menos electronegativo es el hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno adopta la carga parcial positiva y el oxígeno la carga parcial negativa. Entonces, lo que se une o lo que interactúa con este ion es la parte positiva del agua, el hidrógeno. Y con la parte positiva del cloruro de sodio, con el ion sodio, interactúa el oxígeno, la parte negativa del agua, que viene a ser el oxígeno. Y este proceso es un proceso que se repite hasta que todas las partículas del soluto se encuentran separadas y rodeadas por las partículas del solvente. Entonces, cuando te muestren esto de acá, cuando te muestren sodio positivo acuoso y cloro negativo acuoso, el significado de esto, alumno, es de que el sodio está hidratado. O sea, esto en la realidad no es que es sodio acuoso, así simplemente no. Es que el sodio se encuentra hidratado, solvatado por el agua. Ese es el significado, porque el ion sodio no puede existir solo separado del cloruro. Existe porque se encuentra solvatado o hidratado con las moléculas del agua. Entonces, eso explica lo que te dije hace un momento. ¿Por qué razón tú necesitas 801 grados Celsius de temperatura para separar al cloruro de sodio y volverlo líquido? Y simplemente necesitas agua fría para poder hacer el mismo efecto. Esa razón, ¿por qué se da? Por la alta interacción que ocurre acá entre las partículas del agua y el cristal del cloruro de sodio, que permite debilitar el enlace iónico, y al debilitar el enlace iónico hace posible de que se puedan separar y que las partículas, el ion sodio y el ion cloruro, terminen hidratadas, ¿de acuerdo? Ahora, continuemos. Aquí tenemos los dos procesos de disolución, ¿ya? El soluto, mira, acá, perdón, el solvente, ¿ya? Le das calor y tienes a las partículas del solvente separadas. Al soluto le das calor y tienes a las partículas del soluto separadas. Una vez que tienes a las partículas del soluto y del solvente separadas, proceso endotérmico, ellos deben unirse. Y cuando se unen, tengo dos opciones. En esta opción, ¿qué está pasando? Ellos han interactuado, se han unido y han liberado toda esta cantidad de calor. ¿Ya? Mira, esta cantidad de calor han liberado, porque el nuevo sistema se encuentra acá. O sea, tú partiste de este estado energético inicial, y de este estado energético inicial, él ganó calor para separarse, y luego cuando estuvieron separados, llegó hasta acá, a este sistema final. Si tú te das cuenta, este estado final tiene menor energía que el estado inicial. O sea, significa que el proceso como neto, ha liberado calor. Y ese calor liberado hace que el proceso sea un proceso exotérmico. Cuando la energía liberada, quiere decir la energía de interacción soluto y solvente, es mayor que la energía absorbida, soluto y solvente por separado, entonces significa que el proceso exotérmico le ganó al endotérmico. Y por lo tanto, como neto, ¿el proceso de qué tipo es? Exotérmico.
¿Qué significa que es exotérmico? Libera más calor. Excelente, Enrique. Esa es la razón. Y justamente me quitaste la palabra de la boca, me estás quitando toda la novedad, pero está bien, esa es la forma. Aquí logras más estabilidad, y es lo que tú acabas de decir. O sea, partes de un sistema inicial, ¿ya? Y llegas a un sistema final de menor energía, por lo tanto logras más estabilidad del sistema. Entonces, una disolución exotérmica es una disolución que permite que el sistema gane estabilidad y por lo tanto son favorables termodinámicamente, porque logra sistemas más estables, ¿de acuerdo? Esto no va a ocurrir cuando yo tengo un proceso endotérmico, porque en un proceso endotérmico, ¿qué es lo que está pasando? Quiero que te fijes en este detalle. El soluto gana calor, endotérmico. El solvente gana calor, endotérmico. Y cuando ellos se juntan, ¿ya? El proceso de que ellos interactúan debe ser un proceso que libera calor, exotérmico. En este caso, se ha liberado toda esta cantidad de calor. Y como el calor liberado es mayor que el calor absorbido, entonces el proceso es exotérmico. Pero fíjate, aquí el calor absorbido es todo esto. Y el liberado es todo lo de acá. Entonces significa que es mayor lo absorbido que lo liberado. Si es mayor lo absorbido que lo liberado, ¿qué significa? Que el proceso final, ¿de qué tipo va a ser? Endotérmico, absorbe calor. Y en las palabras de Enrique, logra menos estabilidad, pero por algo pasa. Entonces, ¿esto de dónde parte? Parte del balance de energía que se va a dar cuando tú tienes dispersión del soluto, dispersión del solvente e interacción soluto-solvente. ¿Ya? La dispersión del soluto es un proceso endotérmico, la dispersión del solvente es un proceso endotérmico, pero la interacción soluto-solvente es una interacción o es un proceso exotérmico. Entonces, va a depender mucho de la interacción soluto-solvente para que tú puedas definir si el proceso global termina siendo un proceso endotérmico o termina siendo un proceso exotérmico. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, estábamos haciendo el análisis en este caso. Si nosotros vemos este sistema, ¿ya? En este sistema, ¿qué es lo que está ocurriendo? Veo que el soluto absorbe calor, el soluto absorbe calor, el solvente absorbe calor. Y cuando ellos interaccionan, se libera toda esta cantidad de calor. El calor liberado es mayor que el calor absorbido. Por lo tanto, el proceso neto termina siendo exotérmico porque libera calor. Y como mencionaba en su momento Enrique, es un proceso que logra mayor estabilidad del sistema. Porque tú partes de un contenido energético inicial del sistema, ¿ya? Y su contenido energético final es menor que el inicial, lo que significa que el sistema como neto ha liberado energía y ha logrado mayor estabilidad respecto a su estado original, tiene menor energía. Entonces aquí logró mayor estabilidad. En una reacción tú lo que verías es que el soluto con el solvente te formó una solución y ha liberado calor, ¿ya? Y en el caso del proceso endotérmico, ¿qué es lo que ocurre? En el proceso endotérmico, el soluto absorbe calor, el solvente absorbe calor, pero cuando ellos interaccionan, ¿ya? El calor liberado es menor que el calor absorbido. Entonces, como el calor liberado es menor que el calor absorbido, significa que el proceso como neto absorbió calor. Y como el proceso como neto absorbió calor, ¿ya? Significa que el proceso neto es endotérmico. Entonces, tú lo representas de esta manera. Soluto más solvente más calor me da una solución. Lo vamos analizando por ahora, ¿ya? De esta manera, pero más adelante veremos un análisis un poco más detallado, ¿ya? Acá, imagínate que tienes una balanza, ¿ya? Imagínate que tienes una balanza. Y si tienes una balanza de este lado, y fíjate qué es lo que está ocurriendo, fíjate qué es lo que está ocurriendo con el calor. Si yo agrego calor, tu balanza se inclina para este lado. Por lo tanto, para retornar al equilibrio, ¿hacia dónde debería ir el sistema? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Vuelvo a repetir. Imagínate que tú tienes aquí una balanza, ¿ya? Y justo acá está el medio, y agregas más calor. Si agregas más calor, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Se inclina hacia la derecha. Por lo tanto, para restablecer el equilibrio, ¿hacia dónde debería ir el sistema? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Te creo. ¿Hacia dónde debería ir el sistema? Rapidito, no tenemos mucho tiempo. Hacia la izquierda. Claro, chicos, debería ir hacia la izquierda. Lo que te está diciendo es que si tú de alguna manera incrementas la cantidad de calor, o sea, añades calor al sistema, el proceso no es favorable. ¿Por qué no es favorable?
Porque si tú agregas calor al sistema, el proceso se va a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, un proceso exotérmico no es favorable, ¿ya? Un proceso exotérmico no es favorable a altas temperaturas. Porque si tú incrementas la temperatura, das más calor, el proceso retorna hacia soluto y solvente. Por lo tanto, estos sistemas exotérmicos son favorables a bajas temperaturas. Mientras que los procesos de disolución endotérmicos sí son favorables a altas temperaturas, ¿correcto? Eso quiere decir que si tú incrementas la temperatura, se incrementa el proceso de disolución, la solubilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto pasa en el caso de la formación del sarro en la tetera, ¿no? Conforme tú empiezas a ti no te venden tu tetera con sarro. O sea, no te dicen, oye, toma tu tetera y cuando tú revisas por dentro tiene sarro. No, no tiene sarro la tetera. Pero conforme va pasando el tiempo, tú ves que se va generando el sarro. ¿Por qué? Porque tú estás hirviendo agua y la temperatura no favorece la solubilidad del sarro, ¿correcto? Por lo tanto, empieza a quedarse impregnado en las paredes de la tetera y eso es un proceso de disolución exotérmico que sería favorable a bajas temperaturas, no a altas temperaturas como siempre ocurre en la tetera. En el caso, por ejemplo, de este proceso de disolución endotérmico, te ha pasado, ¿no? No sé si te ha pasado, a mí me pasó cuando he sido adolescente, cuando te salen las espinillas te dicen, oye, agrégate óxido de zinc o agrégate algunas cosas aquí en la cara para matar las espinillas y te agregas esas cosas, esas cremitas, ¿no? Porque es una crema, te pones en la cara y al final terminas con toda tu cara blanca, pero sin espinillas, ¿no? Pero ahora anda a quitarte eso de ahí. O sea, tú vas mientras al baño, te lavas la cara con agua, con jabón y no sale tu cara blanca. ¿Cómo sacas esa cara blanca? Bueno, todo te he dicho, es bueno para las espinillas, pero no te he dicho que la forma de retirarlo es con agua caliente. Entonces no te queda de otra que coger un paño caliente, ¿no? Y empezar a pasártelo por la cara para empezar a disolver esa mancha blanca que tienes en la cara. O en todo caso, poner tu cara cerca de a la hornilla hirviendo, con agua hirviendo para empezar el proceso de disolución, porque se hace más soluble a alta temperatura que a bajas temperaturas, ¿no? Entonces, eso ocurre, por ejemplo, en el proceso de disolución endotérmico. Se favorece con el incremento de la temperatura, lo que mencionaba Juan en su momento en el caso del té. Si tú pones el té en agua fría no se va a disolver, pero si pones té en agua caliente se disuelve, el proceso de disolución endotérmico, ¿correcto? Y en el caso del proceso de disolución exotérmico, vale la pena mencionar un caso muy particular, la disolución de ácidos fuertes en agua, particularmente ácido sulfúrico y ácido clorhídrico en agua. Ácido sulfúrico sobre todo, ¿ya? La regla de laboratorio, nunca le des de beber al ácido. Nunca le des de beber al ácido. O sea, no agregues agua al ácido. Agrega ácido al agua. Oye, ¿qué estás? No le agregues agua al ácido, pero sí agrégale ácido al agua. No se entiende. Ya, mira, nunca le des de beber al ácido, significa que nunca agregues agua al ácido porque vas a tener el mismo efecto, ¿ya? El mismo efecto de agregar gotitas de agua al aceite que está caliente en tu sartén. Porque cuando tú agregas gotitas de agua al sartén que está con aceite caliente, ¿ya? Como el agua se encuentra en pequeñas partículas, cuando entra en contacto con el aceite caliente que se encuentra a una temperatura superior de 100 grados Celsius, ocurre una evaporación muy rápida, muy súbita. Entonces el agua rápidamente se vaporiza y al formarse el gas empieza a arrastrar consigo el aceite y eso puede provocar quemaduras, ¿correcto? Siempre se agrega al revés. Se agrega ácido al agua, pero no agua al ácido, porque si tú agregas agua al ácido, lo que va a ocurrir es que va a saltar el agua en su evaporación, ¿ya? Porque el proceso es un proceso muy exotérmico y va a arrastrar consigo al ácido. Y arrastrar consigo al ácido puede provocar algún problema, particularmente con el ácido sulfúrico, porque te comento, el ácido sulfúrico tiene un proceso de disolución muy exotérmico, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos de disolución exotérmicos son aquellos que cuando tú los ves, simplemente generas, empiezas a observar cómo se incrementa la temperatura, ¿ya? Ahora, dice que siempre tu soluto sea el ácido y el solvente sea el agua. Sí, particularmente, esa es una regla empírica en el laboratorio, porque en el laboratorio
lo que hacemos es disolver ácidos en agua, pero lo dicen como una regla general para que nunca se les ocurra echarle agua al ácido, porque el ácido más común en el laboratorio es el ácido sulfúrico, o el ácido clorhídrico, o el ácido nítrico, que son ácidos fuertes, y donde observas esto que ocurre. Pero, por ejemplo, en ácidos débiles, como de repente el ácido acético o el ácido, qué sé yo, cítrico, no lo vas a observar, pero sí ocurre en ácido sulfúrico, en el ácido nítrico, en el ácido clorhídrico. En eso sí va a ocurrir, ¿ya? Entonces, el otro punto que habían mencionado por ahí, oye, ¿y esto de la estabilidad cómo se da? La disolución, ¿ya? Va a ser favorable bajo dos criterios. Uno, menor energía del sistema, que se va a dar en los procesos exotérmicos, ¿ya? Y el otro proceso es el incremento de la entropía. O sea, este proceso en principio no debería ocurrir, porque lo que se debería esperar es que la energía final del sistema sea menor que la energía inicial. Y acá no ocurre eso. El sistema está absorbiendo energía. Entonces, ¿cómo logra favorecerse este proceso si es que el proceso es endotérmico? Es más, tú date cuenta, cuando tú agregas azúcar en el agua o agregas sal en el agua y tocas, uno observa que eso se calienta. No se va a observar, o sea, no se observa que es un proceso exotérmico, un proceso que libera calor. No se observa. Casi todos los procesos en los que nosotros estamos inmersos son procesos endotérmicos. Entonces, si son procesos en los que no se libera calor, ¿cómo se logra entonces lograr que el proceso ocurra de acuerdo a la termodinámica? Bueno, según esto, un proceso de disolución es favorable bajo dos criterios. Menor energía del sistema, que ocurre acá, en un proceso exotérmico, y el otro proceso es el incremento de la entropía, ¿ya? Cuando se incrementa la entropía del sistema, es decir, el desorden molecular, el proceso se hace más favorable. Si tú, por ejemplo, analizas al cloruro de sodio en agua, el sólido, ¿cómo es en sistema? ¿Ordenado o desordenado? El sólido, el cloruro de sodio como sólido, ¿ordenado o desordenado? Ordenado, ¿cierto? Y cuando tú agregas sal en agua, tú no observas que el sistema incrementa su temperatura, tú no observas liberación de calor. En su proceso es un proceso endotérmico, no observas que se libera calor. Entonces, ¿cómo se logra favorecer esto? Porque cuando tú agregas la sal en agua, la sal se empieza a separar. Y en vez de pasar de un sistema ordenado, pasa a un sistema desordenado. Como se incrementa el desorden molecular, se incrementa la entropía. Y ese incremento de entropía también favorece al proceso de disolución. Entonces, el proceso de disolución se ve favorecido bajo dos criterios. El incremento la disminución de la energía del sistema, ¿ya? Procesos de disolución exotérmicos, y el incremento de la entropía del sistema, que se da con el incremento del desorden molecular. Por eso es que se justifica que se forme este hielo instantáneo, el nitrato de amonio. El nitrato de amonio en agua te lo venden así en bolsitas, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando ellos están jugando fútbol y un momento los lesiona, salen fuera de la cancha, ¿no? Y al salir fuera de la cancha, ¿no? Les ponen estas bolsas con hielo instantáneo. O al costado de la cancha hay un refrigerador donde sacan su hielito. O tienen su hielito ahí esperando que alguien se lesione para colocarlo. No. Ellos lo que hacen es, tienen estos empaques de hielo instantáneo. Y en estos empaques de hielo instantáneo lo que tienen son bolsas que tienen dos compartimientos. Una de las partes de las bolsas tiene nitrato de amonio y la otra tiene agua. Entonces, cuando tú presionas, rompes lo que une el compartimiento, lo que divide el compartimiento, y al entrar en contacto el agua con el nitrato de amonio se forma el hielo instantáneo, ¿correcto? Y como el nitrato de amonio se dispersa por completo, incrementa la entropía del sistema, el proceso es favorable termodinámicamente, aún así cuando disminuya la temperatura. Entonces, eso justifica que se pueda generar el nitrato de amonio y que sea favorable termodinámicamente. Excelente, claro, para los golpes, así es. Claro, te da un golpe, te pones tu hielo para evitar la inflamación. No va a dejar de doler, ¿no? Los que hacen deporte saben que igual te va a terminar doliendo un montón, pero por lo menos evitas la inflamación en ese momento, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de disolución, ¿ya? Ahora, punto muy importante, esto no viene en admisión, ¿ya? Se los menciono porque es necesario que lo conozca porque a veces lo vas a ver en el sistema preuniversitario y esto, más que ayudarte, te va a confundir, ¿ya?
cuando nosotros hablamos de examen de admisión, consideramos que una solución es un sistema en donde hay un cambio físico, ¿ya? O sea, yo puedo retornar a mis componentes iniciales, no hay reacción química. Para hablar de una solución a nivel de examen de admisión, no hay reacción química. Pero lo real es que sí podría haber una reacción química. Eso es lo real. Pero ya cuando estés dentro de la universidad, ya cuando estés llevando tu carrera, ahí ya, preocúpate por eso. Ahora no. Para ti, ahora, cuando estás frente a una solución, no hay reacción química y tú puedes recuperar tu soluto y puedes recuperar tu solvente sin ningún problema. Por ejemplo, si tú agregas sal en agua, ¿ya? Y evaporas, recuperas tu sal, recuperas tu agua, ¿cierto? Pero hay casos en los que no. Por ejemplo, el agua regia, ¿ya? Que es una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico, puede disolver al oro. Y es común decir, el agua regia disuelve al oro. Entonces, el que escucha eso dice, un proceso de disolución. El agua regia disuelve al oro. Trata de recuperar el oro a partir del agua regia, no lo puedes hacer, porque ahí ha ocurrido una reacción química en donde el ácido clorhídrico con el ácido nítrico, esa mezcla, ha reaccionado con el oro y ha formado cualquier compuesto que a generar el proceso de disolución. Entonces, es común, ¿ya? Es común a nivel real de que haya disoluciones con reacción química. Y eso se demuestra, por ejemplo, en este gráfico, ¿ya? Tú tienes níquel de este lado y tienes ácido clorhídrico. Entonces, cuando el níquel se disuelve en ácido clorhídrico, ¿ya? Formas cloruro de níquel. Entonces, tú esperarías que si formaste cloruro de níquel acá y evaporas la parte líquida, recuperes tu níquel y recuperes tu ácido clorhídrico. Y eso no pasa. Porque cuando el níquel interacciona con el ácido clorhídrico, dice que el ácido clorhídrico disuelve al níquel, se libera hidrógeno, se forma cloruro de níquel. Y es más, cuando tú evaporas el solvente, ya no recuperas al níquel, sino recuperas un hidrato de níquel que tiene color verde. Y recuperas el cloruro de níquel exhidratado que tiene esta forma. Recuperas una sustancia completamente distinta a la que era el níquel originalmente. Entonces, de manera real, podría darse que hay disoluciones que se den con reacciones químicas, pero a nivel de examen de admisión considera que no hay reacción química. Otro punto importante que debes tener en cuenta es la formación de los hidratos, ¿ya? La formación de las sales hidratadas. Esto sí aparece como parte del examen de admisión. Por ejemplo, hay algunas sales que son llamadas higroscópicas, que tienen la particularidad de poder absorber sobre su superficie moléculas de agua. Es el caso muy común del sulfato de cobre pentahidratado, llamado vitriolo azul. Cuando el sulfato de cobre, ¿ya? Que es esta sal de color blanca, tú le agregas agua, se hidrata muy rápidamente y adquiere un color azul. Esto es algo muy utilizado en el laboratorio para poder deshidratar las sustancias. Si yo necesito utilizar un equipo para algún ensayo de laboratorio y tiene que estar libre de toda humedad, tú lo que haces es este equipo lo colocas dentro de un desecador, y el desecador no es otra cosa que un recipiente de vidrio que tiene el sulfato de cobre, y el sulfato de cobre está en esta forma anhidra. Entonces tú poco a poco vas viendo cómo ese sulfato de cobre en su forma blanca va convirtiéndose a celeste y luego a azul, y en ese momento te dicen, oye, ya está saturado el sulfato de cobre, hay que recuperarlo. ¿Cómo lo recuperas? Lo sacas, lo pones en el horno, retiras todo el agua, lo vuelves a colocar en el sistema y se acabó. Vuelves a recuperar tu sulfato de cobre para que pueda absorber nuevamente moléculas de agua y te pueda servir. Eso es en el laboratorio, estas son las sales hidratadas, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta también en este proceso, ¿ya? ¿Qué factores alteran la solubilidad? 3 factores alteran la solubilidad. 1, la naturaleza del soluto. 2, la temperatura. Y 3, la presión. Son los 3 factores que van a alterar la solubilidad, ¿ya? Analicemos. Primero, la naturaleza del soluto y del solvente, ¿ya? Yo tengo acá, por ejemplo, que el soluto viene a ser el alcohol metílico. Mira, el alcohol metílico. Si yo lo disuelvo en agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua interacciona con el alcohol etílico mediante enlace puente de hidrógeno. Entonces, la regla es que lo similar disuelve a lo similar. Ten mucho cuidado porque ya una regla que te mencionan en el sistema preuniversitario es que polar disuelve a lo polar y apolar disuelve a lo polar. No siempre se cumple eso, ¿no? Es
sustancias con fuerzas intermoleculares similares se disuelven mutuamente. O sea, puente de hidrógeno con puente de hidrógeno, dipolo-dipolo con dipolo-dipolo, fuerza del hondo con fuerza del hondo. Por eso es importante conocer quién tiene el hondo, quién tiene puente de hidrógeno y quién tiene fuerzas del dipolo-dipolo. Lo similar disuelve lo similar. ¿Por qué el alcohol etílico o el alcohol metílico se disuelven en agua? Porque pueden formar entre ellos enlaces puente de hidrógeno. Te pregunto, ¿qué tipo de solvatación es esta de acá? ¿Solvatación iónica o solvatación molecular? ¿Qué tipo de solvatación observas acá? ¿Solvatación iónica o solvatación molecular? Rapidito. Habla, apúrate. ¿Qué tipo de solvatación? Excelente, Sebastián. Solvatación molecular. Muy bien, Fernando. Claro, solvatación molecular, porque para que haya solvatación iónica tienes que observar iones. Ahí no hay iones. Ahí son moléculas que están interactuando por enlaces puente de hidrógeno. Entonces, solvatación molecular, ¿no? No hay conducción de la corriente eléctrica, ¿ya? Y si yo tuviera, por ejemplo, el acetonitrilo, ¿ya? El acetonitrilo tiene esta zona, que es una zona muy apolar, la zona de acá, la zona que está en gris. Pero la zona carbono-nitrógeno es una zona muy polar, ¿ya? Porque el nitrógeno tiene una alta electronegatividad y tiende a llevarse la nube electrónica del carbono. Por lo tanto, el nitrógeno de este lado va a tener una alta polaridad y también de paso va a polarizar a este carbono. Si es que tú le acercas agua, ¿ya? Entonces la parte negativa reacciona con la parte positiva y esto es un enlace puente de hidrógeno. Pero aquí la parte negativa interacciona con la parte positiva y acá no hay enlace puente de hidrógeno, pero hay interacción dipolo-dipolo. Y este tipo de interacciones son las que justifican por qué el acetonitrilo se puede disolver en agua. ¿Por qué? Porque lo justificas a través de sus fuerzas intermoleculares. Entonces, la naturaleza del soluto y del solvente implica de que se puedan disolver mutuamente. Importante el análisis que te voy a mostrar a continuación. Mira, el metanol, el alcohol metílico y el etanol, alcohol etílico e incluso el propanol son completamente solubles en agua. Se dice que son líquidos miscibles cuando se pueden disolver en todas sus proporciones. Cuando se pueden disolver en todas sus proporciones son líquidos miscibles, ¿ya? Pero conforme se incrementa el tamaño, butanol, pentanol, hexanol y mayor cantidad de átomos de carbono, la solubilidad ya no es infinita, ya se va reduciendo la solubilidad. ¿Y por qué se reduce la solubilidad? Porque predomina más la interacción del London que la del puente de hidrógeno. Ten mucho cuidado. El hecho de que una sustancia tenga enlaces OH o grupos OH no significa que sí o sí va a tener puente de hidrógeno. Aquí hay puente de hidrógeno, acá hay puente de hidrógeno, acá y en todos hay puente de hidrógeno. Lo predominante en los tres primeros es el puente de hidrógeno porque son moléculas chiquititas. Pero cuando la molécula es grande, predomina el efecto de la cadena carbonada sobre el grupo OH. Por lo tanto, estas sustancias terminan siendo sustancias que tienden más a ser fuerzas de dispersión que enlaces puente de hidrógeno. Y por eso no son muy solubles en agua. En cambio, sí se pueden disolver en el hexano. ¿Por qué? Porque el hexano, al ser un hidrocarburo, es una sustancia apolar y lo similar disuelve a lo similar. Por esa razón, el hexanol, pentanol, butanol son infinitamente miscibles en el hexano. ¿Por qué? Porque predomina el efecto de la fuerza de dispersión sobre el efecto del puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene a ser el análisis de la naturaleza del soluto y del solvente, ¿ya? El siguiente análisis se va a dar por el efecto de la presión, ¿ya? En el caso del efecto de la presión ocurre cuando nosotros hablamos de sistemas gaseosos, ¿ya? O sea, disolución de gases en líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos y los sólidos no son afectados por la presión, pero sí los gases. Por ejemplo, yo podría tener aquí amoníaco en agua, o podría tener benceno en agua, ¿ya? Mira, amoníaco en agua o benceno en agua. Mira, y de acá, de ahí la importancia que a estas alturas sepas todo. El amoníaco con el agua pueden formar puente de hidrógeno. El hexano con el agua no pueden formar puente de hidrógeno. Es más, ni siquiera tenderían a mezclarse porque el hexano tiene fuerzas de dispersión y el agua tiene puente de hidrógeno. Entonces,
Si el gas que estuviera aquí encima fuera el amoníaco y yo incremento la presión, entonces al incrementar la presión, si tú ves acá, reduces el espacio que ocurre, que hay entre el líquido y el gas. Entonces las partículas empiezan a colisionar en un menor espacio y cuando las partículas colisionan con la superficie del agua, quedan atrapadas y empiezo a favorecer la solubilidad. O sea, en otras palabras, aquí tengo una presión inicial. ¿Ya? Aquí el sistema se encuentra en equilibrio líquido amoníaco, por ejemplo. ¿Ya? Si yo incremento la presión, ¿qué voy a ocurrir? Voy a hacer que más moléculas de amoníaco empiecen a disolverse hasta que se alcance el estado de equilibrio. Fíjate que a menor presión solamente estas moléculas se encuentran disueltas, pero cuando yo incremento la presión hay mayor cantidad de moléculas disueltas. ¿Por qué? Porque al incrementar la presión sobre la superficie del líquido incrementa la solubilidad. Y esto está gobernado por la llamada ley de Charles, ¿correcto? La ley de Charles, o perdón, la constante de la ley de Henry, ¿ya? Ayuda a determinar esto. La ley de Henry determina de que la solubilidad de un gas en un líquido, ¿ya? Se incrementa con el incremento de la presión parcial sobre la superficie del líquido, ¿ya? ¿Cómo lo vemos nosotros de este lado? Solubilidad versus la presión parcial. Cuanto mayor sea la presión, mira, va incrementando la presión, también mayor es la solubilidad. ¿Ya? Mayor solubilidad a mayor presión. Menor presión, menor solubilidad. Si tú tienes, por ejemplo, esta botella con agua gasificada, agítala, ¿ya? Y manténla cerrada. Pero luego cuando tú la abres vas a ver cómo el gas empieza a salir. ¿Por qué razón? Porque al reducir la presión, se reduce la solubilidad. Al incrementar la presión, se incrementa la solubilidad. Nosotros respiramos en este momento, ¿ya? Si respiramos el hidrógeno, el nitrógeno, perdón, ¿ya? En nuestro cuerpo ingresa nitrógeno y oxígeno. ¿Quién es más soluble en nuestro caso? El oxígeno. El oxígeno se solubiliza mucho mejor que el nitrógeno. Pero ¿qué ocurre si nosotros incrementamos la presión? Si incrementamos la presión, el nitrógeno se disuelve más. Por esa razón es que los tanques de aire que tienen los buzos no tienen nitrógeno. ¿Por qué? Porque si tuvieran nitrógeno y tú haces buceo de profundidad, ¿ya? El nitrógeno se empieza a absorber en tu cuerpo y al absorberse en tu cuerpo, el nitrógeno tiene efecto narcótico, ¿ya? O sea, lo que significa es que tú vas a asimilar el nitrógeno y vas a estar como que nadando y medio drogado, nadando y volando ahí en el agua debido al efecto narcótico que tiene el nitrógeno en la sangre. Por esa razón es lo que se agrega en los tanques de aire, se agrega un gas que no sea nitrógeno, pero que mantenga la presión parcial del oxígeno para que nosotros lo podamos asimilar, ¿ya? Entonces, a mayor presión parcial, mayor es la solubilidad. Menor presión parcial, menor solubilidad. Y el efecto de la temperatura es también muy importante, ¿ya? En el caso de la temperatura lo debo analizar para sólidos y líquidos y para gases. Vemos que en el caso de sólidos y líquidos, casi todos, la gran mayoría de las sustancias, al incrementarse la temperatura, se incrementa la solubilidad. Te das cuenta que todos los procesos son procesos en donde las pendientes son positivas, casi todos, excepto en el sulfato de cerio, ¿no? En el sulfato de cerio tú ves que al incrementar la temperatura disminuye la solubilidad. Esto es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el sarro, con el caliche en la tetera, ¿no? Al incrementar la temperatura disminuye la solubilidad, por eso es que se forma el sarro en la tetera. En cambio, para la mayoría de sólidos, ¿ya? Un incremento de la temperatura incrementa la solubilidad, ¿ya? Para el caso de gases ocurre lo contrario. Mayor temperatura, menor solubilidad. Mayor temperatura, menor solubilidad. En el caso del oxígeno, por ejemplo, no incrementa la temperatura y su solubilidad se hace menor. Por eso es que no se debe agregar efluentes calientes a las aguas de los ríos, de los lagos. ¿Por qué? Porque de por sí la proporción de oxígeno que hay en el río y en el lago es bastante pequeña y sirve para que se sostenga la vida en ese lugar. Pero si tú agregas agua caliente o un efluente caliente, liberas el oxígeno que se encuentra disuelto, ¿no? Y al liberar el oxígeno disuelto, haces que la vida no sea sostenible, ¿no?
los peces, por ejemplo, el gas peruano, el mar peruano es bastante rico en peces. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es uno de los factores de que sea rico en peces? La baja temperatura del mar peruano, ¿cierto? Y la baja temperatura del mar peruano favorece ¿qué? Favorece la solubilidad del oxígeno. Y si favorece la solubilidad del oxígeno, favorece el proceso, todo el proceso que hace posible que pueda desarrollarse la vida. De ahí también la importancia de preservar la temperatura de mares, ríos, lagos y todos estos ecosistemas, ¿ya? Entonces, esos son los factores que afectan a la solubilidad. Veamos de manera rápida las unidades de concentración, que ya no es tan complejo como la parte teórica, para que en la última sesión nos dediquemos a resolver aplicaciones de este tema, ¿ya? Unidades físicas de concentración, porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Porcentaje en masa, la parte entre todo multiplicado por 100. Masa del soluto entre la masa de la solución multiplicado por 100. Porcentaje en volumen, volumen del soluto entre volumen de la solución multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Facilito. Y partes por millón, que no se utiliza mucho, pero que es bueno que lo conozcas, que son los miligramos del soluto entre los kilogramos de la solución. O de forma práctica, para soluciones acuosas, los miligramos del soluto por cada litro de solución. ¿Ya? Unidades físicas de concentración. Unidades químicas de concentración son aquellas que tienen un componente químico, como en este caso el número de moles, por ejemplo. La molaridad expresa el número de moles del soluto respecto a cada litro de solución. Es una propiedad intensiva, quiere decir que no depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, para tus análisis, tú puedes escoger cualquier volumen que a ti se te acomode, ¿ya? No es una propiedad extensiva, es una propiedad intensiva. Otra forma de expresar la molaridad es la siguiente: 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto entre el peso fórmula del soluto, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que te digan, se disuelven 0,8 gramos de hidróxido de sodio en agua hasta completar 500 mililitros de solución. Determine la molaridad de 40 mililitros de la solución formada. Quiero 40 mililitros de la solución formada. Entonces, chicos, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Primero, recordar, ¿ya? Que el número de moles es la molaridad por el volumen, sale de acá, ¿ya? Pero también es igual a la masa sobre el peso fórmula, el número de moles. Entonces, pregunta, la molaridad no la tengo. El volumen me dicen que es medio litro. La masa, 0,8 gramos. Y el peso fórmula vale 40, porque estamos hablando del hidróxido de sodio, ¿no? 23 más 16 más 1 me da 40. Despejo de acá y te queda que la molaridad es 0,04. Alternativa, la letra A, molaridad. ¿Ya? La normalidad va a depender de dividir el número de equivalentes gramos entre el volumen de la solución. La semana pasada nosotros ya trabajamos el equivalente gramo y vimos que tenía algo de complejidad. Para poder liberarte del cálculo de equivalentes gramos, lo que tú puedes hacer es multiplicar la molaridad por teta. Si multiplicas la molaridad por teta, obtienes la normalidad. ¿Y el valor de teta de qué depende? Vimos que el valor de teta depende de la sustancia con la que tú trabajas, ¿cierto? Por ejemplo, si tú estás frente a un elemento químico, teta es el estado de oxidación. Frente a un ácido, el número de hidrógenos ionizables. Frente a un hidróxido, el número de grupos OH ionizable. Si estás frente a un óxido, es la carga neta del elemento. En una sal, la carga neta del catión. Y en un proceso redox es el número de electrones transferidos por unidad del oxidante o por unidad del reductor. Esto nosotros lo estudiamos y lo trabajamos la semana pasada. Si no lo recuerdas, vuelve al video para que lo puedas repasar, ¿ya? Ejemplo, determine la masa de ácido sulfúrico puro, ¿ya? Contenido en 300 mililitros de una solución 0,2 normal de este ácido. Entonces, si yo quiero la masa de él y tengo la normalidad, me convendría que esta normalidad yo la convierta en molaridad. Y después de convertirla en molaridad, obtener la masa. ¿Cómo la convierto en molaridad? Bueno, hay que recordar que la normalidad es igual a la molaridad por teta, ¿no?
Entonces, esta normalidad, que es 0,2 normal, es igual a la molaridad por teta del ácido sulfúrico. ¿Y cuánto vale teta para él? 2, porque hay 2 hidrógenos. Entonces, despejando de aquí, la molaridad es 0,1 mol por litro. Del problema que vimos anteriormente, sabemos que el número de moles es la molaridad por el volumen en litros, porque la molaridad es el número de moles entre el volumen de la solución. Entonces, acá el número de moles es molaridad por el volumen, pero también es masa entre peso fórmula. Entonces, tenemos los datos para operar. 0,1, que es la molaridad, que la hemos obtenido acá, por el volumen, que es 0,3, es igual a la masa del soluto entre el peso fórmula del ácido sulfúrico. Lo calculas y eso te va a dar 98. Por lo tanto, la masa que te piden sería 0,1 por 0,3 por 98. Y operando matemáticamente, 2,94. Alternativa de respuesta, la letra C. ¿Ya? Una disolución concentrada de hidróxido de calcio al 64,75% en masa posee una densidad de 1,04. Calcula la normalidad. ¿Cómo calculamos la normalidad? Bueno, si tengo la densidad, tengo el porcentaje en masa, acuérdate, puedo hallar la molaridad, ¿cierto? Y si la molaridad la multiplico por teta, tengo la normalidad. Chicos, ¿cuánto vale teta para él? ¿Cuánto vale teta para él? Rapidito, ¿cuánto vale teta para él? Para el hidróxido de calcio. Excelente, teta vale 2. Entonces prácticamente tienes tu respuesta, ¿cierto? ¿Qué vas a decir? La molaridad es 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto entre peso fórmula del soluto. La densidad la tengo y es 1,04. El porcentaje en masa lo tengo y es 64,75. Y el peso fórmula lo puedo calcular porque sabes que el calcio pesa 40, el oxígeno pesa 16 y él pesa 1. 16 más 1, 17. Por 2, 34. Y más 40, 74. Se acabó. Tienes todos los datos. Entonces, operas 10 por la densidad, que es 1,04, por el porcentaje en masa, que es 64,75, entre el peso fórmula, que es 74. Operas matemáticamente y te queda un valor, ¿ya? Y esa molaridad la multiplicas por teta, que vale 2, y tendrías tu respuesta. La molaridad de acá te debe salir 9,1. Y 9,1 multiplicado por 2 me da 18,2. Alternativa de respuesta en este caso sería la letra E. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Ahora, la otra unidad que tú tienes es la molalidad, ¿ya? La molalidad se expresa como el número de moles del soluto entre la masa del solvente expresada en kilogramos, ¿ya? También es una unidad muy importante y no muy usada, pero importante porque no depende de la temperatura. La normalidad y la molaridad sí dependen de la temperatura porque tienen al volumen como divisor, ¿ya? Acá, en este caso, me dicen, respecto a una solución acuosa cuya concentración es 11,1% en masa de cloruro de calcio, indique la proposición verdadera. Primero, ¿es una solución binaria? Sí, porque tiene dos componentes, cloruro de calcio y agua. Su concentración molar vale 1,125, lo tengo que averiguar. ¿Es una solución electrolítica por lo que conduce la corriente eléctrica? Bueno, sí, es un compuesto iónico, entonces es una solución electrolítica y conduce la corriente eléctrica. Lo primero y lo último tendrían que ser verdaderos. O sea, mis posibles alternativas van a ser esto o esto dependiendo de la molalidad. ¿Cómo calculamos la molalidad? Como no tengo datos, voy a tomar como referencia 1 kilogramo de solución. De este kilogramo de solución, 111 gramos es cloruro de calcio, porque es el 11,1%. Y la diferencia sería 889, porque la suma me da 1000 gramos. El peso fórmula de él vale 111. Por lo tanto, si yo quiero la molalidad va a ser número de moles del soluto, 111 entre 111, entre la masa del solvente en kilogramos, 0,889. Operas matemáticamente y te queda 1,125. Alternativa entonces la letra C. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, con esto nos vemos en la última sesión donde vemos ejercicios.